En Trujillo, Churrería Virgen de la Piedad, el buen desayunar en Churrería. Les ofrecemos todos los días churros y porras recién hechos para tomarlos en casa o en nuestra churrería. Abrimos todos los días desde las 6:30 de la mañana, domingos y festivos por la tarde. Churrería Virgen de la Piedad, el buen desayunar en Churrería, Avenida de Madrid, 11, Trujillo. En Leclerc Trujillo, en la avenida de Extremadura, siempre los más baratos y con el ahorro asegurado. Si encuentras el mismo producto más barato en otro establecimiento, en Leclerc Trujillo le abonan el doble de la diferencia. Un compromiso de Leclerc Trujillo. Somos los más baratos en la avenida de Extremadura 15 de Trujillo. Buenos días, como otro viernes más, estamos aquí en el programa de familia, pero hoy estoy acompañada de María García. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las crisis y el divorcio. ¿Qué factor influye o si influye la crisis en que haya un número más elevado de divorcios? Y cómo también influye en los menores. Decir un poquito, ¿no?, que desde que ha aparecido este fenómeno de la crisis, pues nos encontramos con que algunas de las familias se divorcian. Bueno, también hay otras que aguantan. Claro, porque son matrimonios hipotecarios. Ahí está. Y entonces vamos a hablar un poquito de esto y cómo va a influirnos en los niños, cómo podemos hacer o cómo se puede mejorar un poco la situación, ¿no?, para que ellos puedan entender un poco el tema del divorcio y cómo pueden afrontar los padres esta situación, ¿no?, que muchas veces es un poco complicada el llegar y tener que decirle a los niños: oye, pues mira, papá y mamá ya no van a vivir en la misma casa y nos vamos a divorciar, ¿no? La crisis, bueno, pues el tema económico, como siempre, es un tema que afecta muchísimo dentro de la pareja, ¿no? Para mí es determinante. Sobre todo si la economía ha sido solvente. La adaptación a una situación económica desfavorable provoca, bueno, pues que el vínculo en la pareja se deteriore, puesto que ya no tienes esas posibilidades de ocio, de compartir espacio, bueno, de distensión, sino que ahora todo, una vez que cuando ya tienes una situación económica complicada en casa, pues prácticamente lo único que compartes son momentos de tensión y de una búsqueda constante de soluciones, y eso deteriora, bueno, pues la relación, ¿no? El refrán, que los refranes siempre son muy acertados, ¿no?, que las penas con pan son menos penas, ¿no? Sí. Y es real. El que se haya incrementado el número de divorcios con la crisis no es real, porque sí que es cierto que que las parejas no solamente tienen un vínculo emocional, sino que, como no deja de ser un contrato, tienen también vínculos económicos, como pueden ser préstamos hipotecarios, préstamos para la compra de otro tipo de bienes, y es más difícil separarte en un préstamo que separarte emocionalmente. Entonces sí se han dado muchos casos de personas que han seguido conviviendo a pesar de no sentir nada por esa persona, por los costes que conlleva la cancelación de esos préstamos y por los costes económicos que conlleva separarte y divorciarte legalmente. El cómo afecta eso a los niños y a las niñas, eso vosotros sabéis mucho más, ¿no? El convivir en un espacio en el que ya no hay una relación afectiva sana, evidentemente tiene que perjudicar a los niños y a las niñas, que además son como esponjas y todo lo absorben y lo reciben. La verdad es que nosotras, por ejemplo, en el programa de igualdad no trabajamos con niños y niñas, solamente llegamos a ese punto cuando hay violencia de género contra los menores, que, como ya hemos dicho muchísimas veces, la ley autonómica contempla a los menores como víctimas, pero debe ser muy complicado el explicar a unos menores que esa separación se va a dar y que además la situación económica no les permite continuar con el ritmo de vida que tenían antes. Sí, nosotros nos hemos encontrado en este último año, ¿no?,
con algunas familias, bueno, que algunas de ellas toman la decisión de separarse. El tema de la crisis ha afectado muchísimo a sus relaciones y nos encontramos con bastantes padres, ¿vale?, que se encuentran con situaciones de depresión por el haberse quedado sin el trabajo. Entonces, al quedarse sin trabajo, ellos tienen que asumir la responsabilidad que antes tomaba la mujer. Y bueno, ellos son además más reacios a la hora de ir a salud mental, ¿vale? Porque las mujeres es como más fácil que nosotras, pues me encuentro mal, tengo ansiedad, estoy con una depresión, voy al psicólogo o al psiquiatra, y sin embargo ellos en este caso pues intentan solucionar sus problemas desde casa y por supuesto, claro que no es la mejor solución, entonces lo que hace es agravar más la situación. Entonces ocurren situaciones agresivas en casa, violentas, discusiones, en donde si además le añadimos que no nos llega el dinero para pagar la hipoteca, la luz y el agua, estamos achuchados, pues la situación se está generalizando a los menores que viven en la casa, que lo están viviendo, y bueno, llega a ser una situación insoportable. ¿Y cómo trabajáis con las niñas? Bueno, pues... Porque con los padres la solución sería encontrar un trabajo. Sí, pero actualmente no encontramos, esa es una de las soluciones más difíciles que existe, pues ya es que prácticamente no nos la planteamos, ¿no? Nosotros siempre pues planteamos, bueno, pues la separación para que se eviten los conflictos, ¿no? Y bueno, y que los hombres también trabajen sus emociones, porque todo lo que tú has comentado sobre depresión, ansiedad, que se suelen asociar a la emocionalidad, para nosotras es más fácil asumirlo y pedir ayuda, porque nos hemos educado siempre en esos sentimientos, ¿no? Para el hombre, primero la situación de desempleo es mucho más dura por educación, porque se supone que un hombre tiene que trabajar fuera de casa, y entonces su situación de desempleo es menos aceptada socialmente y es peor aceptada por él mismo. Entonces le cuesta más primero asumirla y buscar una solución. Por eso, si habéis detectado que a ellos les cuesta mucho más ir a los servicios de salud mental, pues animarles a pasar por esos servicios, puesto que cuando tú te encuentras en una situación tan complicada, está la parte material, la más inmediata, que por supuesto sería el encontrar un puesto de trabajo, pero yo ya he dicho muchas veces que eso antes era un derecho y ahora es casi un milagro. El encontrar trabajo era un derecho, ya no. Puesto que eso no es algo que dependa de ti, ¿no? Porque es una coyuntura la que se está dando, pues sí, la parte emocional que sí la puedes trabajar, y que además si te encuentras mejor anímicamente, pues tu actitud en la búsqueda del empleo va a ser otra. Bueno, pues nos encontramos con que realmente la figura masculina es muy difícil de trabajar, sobre todo el tema de las emociones, en donde los padres lo primero que tienen que hacer es concienciarse de que realmente están sufriendo esa situación, que es difícil porque lo ve toda la familia, incluso los propios hijos son los que dicen, es que papá no estás bien, y él es el primero que no encuentra o no entiende lo que le está pasando. Entonces es muy difícil. Sí que es verdad que son mucho más colaboradoras las madres y los menores, ¿no?, que los propios padres, y nos encontramos pues con esta situación en donde familias conviven en la misma casa, en una situación en donde el amor se ha acabado, y en donde una familia agradable y normalizada se ha convertido en una familia pues agresiva y conflictiva. Y por lo que tú me estás diciendo, ¿no?, por el tema de los préstamos hipotecarios y demás, una situación económica en donde no pueden sobrevivir individualmente, tienen que aguantarse el uno al otro. Es un complicado. Eso es lo mejor de los casos, porque luego ya la vuelta de tuerca es cuando esa pareja tiene que seguir conviviendo a pesar de que sus sentimientos han cambiado, la situación económica es muy complicada y tienen que irse muchas veces a vivir a casa de los padres. Entonces ya es cuando la bomba puede estallar en cualquier momento, porque sí que se ha dado un retorno de personas ya adultas y que antes tenían una vida normalizada a
al hogar de los padres y las madres, que son personas pues mayores, muy mayores, que también su situación económica prácticamente, bueno, pues se limita a la percepción de una pensión. Y claro, vuelves a reunir a núcleos familiares que antes esa unión no existía. O sea, porque nos hemos ido desvinculando de nuestras familias, sí, y de repente vuelves, y además vuelves con una sensación de fracaso. Entonces eso es un coste ahí, claro, muy complicado de gestionar, y como sí, no bueno, nos educan emocionalmente. También nos encontramos con esa característica en donde tenemos que la solución más inmediata es que cada uno vendan la casa, por ejemplo, es una de las opciones, y que cada uno se vaya, o alquilen, y cada uno se vaya con sus padres. Por lo tanto, luego nos encontramos con que hemos evitado el conflicto que tenían entre ellos dos. Y has creado otro. Claro, que tienen con sus propios padres, en donde las generaciones son distintas, sí, hay unas normas distintas de educación, en donde tú estás en una casa prestada y tienes que volver a aceptar unas normas de otras personas, que además los niños que se incorporan en la casa de los abuelos tenían a la madre o al padre que era el que imponía las normas, y ahora las impone otra persona. Claro, ahora hay dos personas en conflicto imponiendo normas y formas de convivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces nos encontramos con unos problemas muchas veces añadidos bastante gordos, ¿no? En donde hay unos conflictos de pensamientos, de ideas, de estilos educativos, bueno, generacional totalmente. Y bueno, pues esto es lo que hay. Y nos está costando muchísimo. Pero claro, después de contar este panorama tan negro, a pesar de que los mensajes son de que estamos saliendo de la crisis y bueno, pero la realidad es que los conflictos siguen dándose, y los servicios sociales de base y los programas de atención a familias no hacen más que recibir peticiones de ayuda. A todo esto tiene que haber soluciones. Por lo menos, o sea, evidentemente soluciones materiales no, porque insistimos en que es algo totalmente ajeno a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque que se den unas circunstancias económicas, sociales, que haya una mejora real, unas posibilidades de incorporarte al mercado de trabajo, y que eso, ahí es donde, en estas situaciones donde te das cuenta de la importancia del empleo, de lo que es tener un trabajo remunerado, porque se convierte en infraestructura de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, en la parte personal, en lo emocional, sí que se podrá trabajar, ¿no? Sí, hombre, nosotros, bueno, aparte de intentar dar orientaciones siempre que nos vienen este tipo de casos, intentar mediar entre todas las partes y demás, bueno, pues nosotros también ofrecemos a estas familias, una vez que tomen su decisión, lo primero que les dejamos es que ellos tomen su propia decisión, porque son realmente los progenitores los que deben decidir si se van a separar, si no se van a separar, si van a continuar, y si van a continuar tienen que tener muy claro que no debe afectar su estado personal pues al de los menores, ¿no? Que no deben utilizar a los menores, que también se da. Claro, sí, pero bueno, sí, también suele pasar. Es verdad que tenemos el síndrome de alienación parental dentro de la misma vivienda, por las dos partes. Es todavía casi peor, porque de la otra manera, por lo menos es cada 15 días. Es verdad, pero es que ya nos encontramos con esto. Y luego, si contamos con que también los abuelos están involucrados, pues ya entonces metemos a la familia extensa por medio y nos encontramos, bueno, que realmente los que sufren y los que salen perjudicados son ellos, claro. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos unas dinámicas familiares, pero primero dejamos un espacio de tiempo para que ellos tengan la posibilidad de decidir, o sea, que la decisión sea suya. Nosotros damos orientaciones y consejos, donde cada uno tomará el que le parezca más apropiado a su situación, y una vez que les dejamos que hayan decidido, hacemos dinámicas familiares con los niños y con los padres. ¿Vale? Si hay una buena relación entre padre y madre, la dinámica es con toda la unidad familiar, y si no es posible, porque bueno, alguna de las partes no quiere colaborar, pues nosotros lo haríamos solo pues con la parte colaboradora y con los menores. Se explica la situación, se les dan orientaciones, y sobre todo lo que intentamos es que saquen los niños todos esos problemas emocionales que tienen derivados de la situación conflictiva que están pasando. En este caso pues sería el divorcio, la separación o el cambio de ambiente familiar. Y bueno, suelen funcionar.
Eso te iba a preguntar, si funcionan las dinámicas, porque muchas veces tenemos la herramienta y no funcionan, sí funcionan, Sí, ¿no? sí, suelen funcionar. Además es muy bueno, es una forma de expresar. Muchas veces los menores no saben decirle a sus padres o no quieren decirle a sus padres lo que realmente están sintiendo, ¿no? Y dependiendo también de las edades de los menores, hay veces que se crean una serie de ideas muy lógicas, ¿no? A ver, te explico con algún ejemplo, ¿no? A lo mejor hay niños que se creen que que su padre se vaya a vivir a otro lado y su madre se vaya a otro lado, quiere decir que él nunca más va a ver a su padre, claro, o que no puede volverle a hablar porque su madre está denunciada, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces ellos se crean ahí como una historia totalmente irreal, que además a ellos los amedranta, ¿vale? Se les crea un miedo a no poder hablar de este tema porque su madre llora o porque su padre llora. Entonces, bueno, pues eso, decirles que pueden hablar de este tema claramente, hablamos de lo que sienten, de lo que no sienten, fomentamos lo positivo de las relaciones entre las familias y les ponemos las cosas muy claras para que ellos también sepan cortar algunos tipos de pensamientos que vienen y que surgen durante el divorcio sin querer, porque no queremos hacerlo, pero lo hacemos, para que ellos sepan poner a su madre en su sitio y a su padre en su sitio cuando haya comentarios despectivos por parte de unos y de otros. Sí. ¿Vale? Que no tienen que ser tu padre es muy malo ni nada de eso, pero sí aparecen, pues tu padre me ha denunciado, tu padre no me pasa la pensión, etcétera. Ese tipo de comentarios. O el control que muchas veces haces de la otra parte de la expareja a través de los niños y las niñas. Claro, pues por eso, para que los niños también tengan una herramienta en donde ellos puedan llegar y pues decirle, oye mamá, no me digas esto, y porque no está bien, ¿no? Entonces simplemente con ese comentario la madre se va a dar cuenta o el padre se va a dar cuenta y esos comentarios se van a ir evitando. El problema es cuando ellos se callan, no dicen nada y se encuentran con que les bombardean con información por un lado, información por el otro, y al final ellos tienen el popurrí en donde no pueden hablar con nadie. Y luego, como el tema de los divorcios es una cosa todavía muy tabú, donde no se puede hablar los niños en el colegio con sus compañeros, ¿no? Las madres, es muy típico, nosotros nos encontramos con las madres o los padres que dicen, tú no le digas a ningún compañero de tu cole que nos estamos divorciando, ¿eh? Entonces los niños dicen, ay, pero no se lo puedo contar a mi mejor amigo. Y te dice, no lo digas, que es que eso está muy mal visto, hijo. Y además ellos van con la vergüenza de que van a ser una de las familias donde su madre y su padre están separados o divorciados. Lo pasan mal. Me parece una tontería, pero todavía existe y nos encontramos con esto. Todavía es tabú el divorcio. Sí, luego ya no, pero al principio... Aquí en estas preguntas donde se nota que no tengo niños, claro, entonces, ¿sí? Sí, pero además incluso la percepción que ellos tienen personal de los propios niños. Hay veces que ni siquiera dentro de la familia existe esta concepción dentro de los progenitores, pero sí ellos al encontrarse con el resto de sus amigos, ellos mismos se sienten como discriminados, o se discriminan ellos a sí mismos, se discriminan, ¿vale? Ellos, ¿no? Sí, yo creo que se discriminan ellos a sí mismos, les da vergüenza el... Bueno, porque su ritmo es diferente, dependiendo si tienen custodias compartidas, las vacaciones, o sea, habrá momentos puntuales en los que digan, en los que piensen y sientan que su ritmo no es el mismo. Pero bueno, no sabía que todavía... Pues sí, además es curioso porque además en las primeras dinámicas es el primer pensamiento que nos aparece. Los niños dicen, es que no sé si contárselo a mis amigos, mi madre me ha dicho que no lo cuente. Y pensamos que somos súper modernos, y estamos todavía... No te creas que va. Ahí salen, algunas veces nos sale del alma todo lo que hay dentro, y lo que hay dentro de seguimos en las cavernas. Sí. Y bueno, pues ese es uno de los sentimientos que tienen los niños, el miedo a esa separación, el cambio de hábitos, ¿no? Porque es verdad que los primeros meses, cuando la madre o el padre se divorcia y tiene la custodia de esos menores, tiene que hacer unos cambios muy grandes, ¿no? Porque ya no cuenta con la ayuda o con la otra parte, y es unos cambios y una adaptación por parte de toda la familia, en donde... Bueno, pues cambia todo, desde quién realizaba las tareas domésticas, quién me llevaba a extraescolares, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que cambia y o lo tienes o se carga entero la madre o el padre que tenga la custodia, o necesita una ayuda externa. Y al solicitar la ayuda externa suele ser la de los abuelos, como siempre, o algún familiar. Bueno, ahora más. Sí, sobre todo los abuelos.
Y entonces nos volvemos a encontrar con el tema de que son distintos estilos, en donde ya las normas que había en casa son distintas, se pierden, digamos, porque muchas veces pues los abuelos no hacen cumplir las normas que tú tienes. Bueno, pobrecito mi nietino, mi niño que se está divorciando, que está ahora solo, que su papá y su mamá ya no están juntos. La sobreprotección. Sí, aparece como ese sentimiento también, que lo que hace también es pues empeorarlo todavía más. No son pobrecitos, no. Para nada, es al revés. Mucho mejor, son niños que bueno, que van a entender, van a madurar, claro, van a madurar, y van a tener una autonomía que va a surgir. Y un proceso de aprendizaje, que aunque en un principio pueda ser doloroso, luego todo este tipo de situaciones no dejan de ser enriquecedoras. Porque bueno, el ser capaz de sobrevivir, porque esto se sobrevive, ¿no?, a conflictos emocionales y personales que te marcan mucho más que lo material, porque sí que determinan cómo luego te vas a enfrentar a situaciones similares en tu vida, pues una vez que ya pase el tiempo, probablemente cuando miras atrás te das cuenta de que ha sido un periodo de tu vida enriquecedor. La verdad es que luego cuando pasa todo este proceso jurídico y demás... Cuando pasa la tormenta. Sí, los niños luego se adaptan muy bien, y si hay una buena relación entre el padre y la madre en relación con el niño, pues todo se va colocando en su lugar, ¿no?, con el tiempo. Y sí que es verdad que ellos además aprenden a valorar lo bueno de su padre y lo bueno de su madre. O sea que con el tiempo las cosas se van colocando, se asientan. Y lo importante es que en el momento de la tormenta surjan todos los rayos, eso es lo importante. Y luego ya se acabó. Luego todo se ha olvidado. Bueno, no hay que olvidar, sino simplemente recordar para aprender. Bueno, también es verdad. Bueno, pues yo creo que con lo de hoy os hemos dado algunas orientaciones. Nos encontramos en la Mancomunidad para cualquier cosa que necesitéis. Estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que haga falta. Si os encontráis en esta situación y os veis identificados, ya sabéis que podemos haceros unas dinámicas, daros las orientaciones, pautas, asesoramiento, lo que necesitéis. Escucharos, con eso ya es mucho. Y bueno, pues nada, recordaros que el miércoles 16 estamos en el Leclerc haciendo una recogida de alimentos para las familias necesitadas. Os pedimos vuestra colaboración. Estaremos allí desde las 11:30 hasta las 2:30. Y bueno, que hay muchas familias que lo necesitan, que lo están pasando mal, y con poquita cosa podemos ayudar a mucha gente. No quiero irme sin darle las gracias, porque siempre que grabamos los programas recordamos las actividades que ponemos en marcha, y a veces nos hemos quejado de que no participaban todas las entidades a las que recurríamos. Pero, como no todo va a ser quejarse, queremos darle las gracias al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo y al IESO de Madroñera, a Cerro Pedro Mateos, porque hemos estado durante 2 semanas en ambos centros educativos poniendo en marcha, desarrollando talleres del amor en los tiempos del WhatsApp. Nos corresponde la actividad de Me importa un huevo que hemos hecho con los niños y las niñas de quinto y sexto de primaria, y la verdad es que la acogida ha sido estupenda. El claustro, el profesorado nos ha atendido maravillosamente bien. Y ha sido pues una experiencia muy enriquecedora con el alumnado de ambos centros educativos. Así que darle las gracias por abrirnos sus puertas. Y ya, nada más. Bueno, pues hasta la próxima semana. Adiós, muchas gracias.